Hola muchachones, ¿cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a concentrar en la pronunciación de la letra R. La letra R. Para algunas personas que no hablan español, esta letra les puede resultar un tanto difícil la pronunciación. Y es que no en todos los idiomas existe este sonido. R. No existe, por ejemplo, en inglés, en francés, en alemán, japonés, en chino. Entonces, por eso hoy nos vamos a concentrar en cómo producir este sonido. Y lo primero que tienes que saber es que esta letra tiene dos sonidos. Un sonido fuerte, como por ejemplo en la palabra carro, y un sonido suave, como por ejemplo en la palabra cara. Un sonido fuerte, carro. Un sonido suave, cara. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para pronunciar este sonido. Entonces, número 1. Posiciona la lengua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es tomar aire por la nariz y vamos a colocar la punta de la lengua en la parte de atrás de los dientes superiores. Algo como esto. ¿Ah? De esa manera. La lengua debe estar relajada, debe estar ancha para que el sonido salga por delante y la lengua vibre. La punta de la lengua debe vibrar. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. A ver, tomamos aire por la nariz. ¿Lo oyes? ¿Lo notas? Ese es el sonido. Ese es el sonido. Entonces, quiero que veas este video. Está en cámara lenta y aquí se está diciendo R con R, cigarro. Entonces, la punta de la lengua vibra con el aire y vibra muchas veces. Cuando se dice el sonido fuerte de la R, la lengua vibra varias veces. Cuando se dice el sonido suave de la letra R, la lengua vibra una sola vez. Eso se puede apreciar en el video, en cámara lenta. Ok. Número 2. Haz como una motocicleta. Así de sencillo. Haz como una motocicleta. Puedes hacerlo de poquito, puedes hacerlo más fuerte, más bajo. En cualquier momento. Esto te va a facilitar el ejercicio. Si la primera opción es muy técnica y te resulta difícil, entonces simplemente haz como una motocicleta y eso te va a facilitar las cosas. Más fácil. Ok. Número 3. Sopla a través de un pitillo. ¿Y qué es un pitillo? Pitillo o sorbete o pajita o popote. Entonces, vamos a tomar un vaso con agua y vamos a soplar a través del pitillo. Podemos soplar suave o podemos soplar más fuerte. Desde luego que este ejercicio lo vas a hacer cuando estés solo porque no resulta nada glamoroso, si bien resulta muy útil para fortalecer la lengua y que puedas producir este sonido mucho más fácil. Entonces, sopla con un pitillo. Luego tenemos número 4.
Mueve la lengua. Ujú. Tú solo imagina que tienes aquí, aquí, aquí y aquí. Tienes una crema de chocolate o mermelada o la crema que más te guste. Y vas a intentar como limpiar esa cremita que tienes ahí, pero con la lengua. Entonces, vas a hacer algo como esto. Algo así. Este ejercicio también te va a ayudar a fortalecer la lengua y a que sea mucho más ágil si es que tienes problemas para producir este sonido en el primer o en el segundo ejercicio. Ok, número 5. Practica con las vocales. Entonces, vamos primero a practicar con el sonido fuerte y luego con el sonido suave. Así. Ra, re, ri, ro, ru. Ahora el sonido suave. Ra, re, ri, ro, ru. Una vez más, fuerte. Ra, re, ri, ro, ru. Suave. Ra, re, ri, ro, ru. Para las personas que tienen como lengua materna el inglés americano, quizás el sonido suave de la R les resulte un poco más fácil porque en el inglés americano hay palabras que tienen un sonido similar, como por ejemplo la palabra water, better, daughter. Son muy similares si lo pueden ver. Luego tenemos número 6. Practica con trabalenguas. Entonces, un burro comía berros y el perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Un burro comía berros y el perro se los robó. El burro lanzó un rebuzno y el perro al barro cayó. Hay muchísimos trabalenguas que sirven para practicar la pronunciación de la letra R, pero este es solo un ejemplo. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuándo debemos pronunciar la R fuerte y cuándo debemos pronunciarla de manera suave? Vamos a verlo. Y bueno, cuando la letra R se pronuncia fuerte, ya lo veremos, pero antes quiero decirte que si todavía no te has suscrito a este canal, porfis, suscríbete, dame una manito, compártelo con todo el mundo y por supuesto dale a la campanita para que no te pierdas nada. Ok, entonces, ¿cuándo se pronuncia fuerte la letra R? Bueno, se pronuncia fuerte cuando la veas doble, como por ejemplo en las siguientes palabras: zorro, burro, carrera, arroz. También se pronuncia fuerte cuando la veas al principio de una palabra. Siempre que esté al principio de una palabra, la letra R debe sonar fuerte, como por ejemplo en estas palabras: rojo, rayo, risa, rubio,
rodilla. También suena fuerte después de las siguientes consonantes: N, L y S. Ejemplo con N: honrado, Enrique, enredo. Ejemplos con L: alrededor, malrotar. Y ejemplos con la letra S: deslizar, disruptivo, Israel. También suena fuerte después del prefijo sub. Por ejemplo, subrayar, subrogación. Veamos. En los demás casos, la letra R suena suave. Es decir, debes prestar atención a cuando suena fuerte. Y estos son los casos en que suena fuerte. En los demás casos, la letra R tendrá un sonido suave, como por ejemplo en las siguientes palabras: amor, sentir, brillo, dragón, barba, cara, caro. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Esto ha sido todo. Espero que este video te haya sido útil, te haya resultado provechoso para producir este sonido que a algunas personas les parece bastante difícil. Bueno, entonces hasta aquí los dejamos y hasta la vista.